Queridos jóvenes de la rama 9 de Julio, buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes una capacitación que he preparado con motivo de la actividad que van a tener el día 11 en Junín, donde como parte de la actividad, van a tener que hacer una práctica de oratoria. Así que he preparado esta pequeña capacitación para que puedan tener una guía de cómo deben ser hechas las cosas de manera correcta. Para comenzar, quería comentarles de que todas las personas, no solamente ustedes, todas las personas tenemos miedo a la muerte, es nuestro mayor miedo. Se llama tanatofobia. El miedo a la muerte es lo más fuerte que tenemos, por eso el instinto de conservación en la persona es algo realmente muy, muy fuerte. Después del miedo a la muerte o comparable con él, las personas tienen miedo a hablar en público. Se llama glosofobia. Miren, tienen un nombre y todo. Esta glosofobia tiene que ver con que ninguno de nosotros nos gusta ser el centro de crítica, de burla, de bullying, como se dice ahora. Y esto se ha estudiado en lo que se llama psicología de la fuerza de las masas. Acá para la representación les tengo el sistema solar. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol. ¿Por qué lo hacen? Puede ser llamémosle por la fuerza gravitatoria, por lo que sea, pero la explicación científica es lo siguiente. El Sol, fíjense, comparado con la Tierra, es aproximadamente 100 veces más grande que la Tierra. O sea, su masa es tan grande que ejerce una fuerza sobre los demás planetas que son pequeños en comparación. De la misma manera, cuando nosotros estamos frente al público, la voluntad combinada de todas esas personas influye en nuestro comportamiento y tiene más fuerza que nosotros solos. Esa es la fuerza de masas que actúa sobre nosotros y nos hace sentir temor de pararnos en frente a un público para hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que desarrollar algunas técnicas para vencer la voluntad del grupo y poder dominar a la audiencia. Nosotros siempre tratamos de estar en una zona de confort, donde nos sentimos cómodos, seguros, con calma, que nadie nos haga daño. Entonces, esta frase está muy buena porque dice, el barco está más seguro en el puerto, pero no es para eso que se construyeron los barcos, sino para salir, cruzar el mar y enfrentar las tormentas. Y nosotros lo mismo, hemos sido creados para enfrentar las tormentas de la vida. Así que nos tenemos que animar y hacer del púlpito, el lugar de donde se habla, nuestra zona de confort. Todas las veces que podamos, cuando estemos en la capilla o en cualquier otro lado, tenemos que tratar de llegar al púlpito, aunque no haya nadie, y familiarizarnos con él, ¿no? Ajustar cuando nos toque hablar, ajustar bien el micrófono, que no esté muy abajo o no muy arriba, que nos tape la cara, entonces ponerlo a una altura correcta. Tenemos que desplegar el material que hayamos llevado en forma efectiva en el púlpito y que eso se convierta en una zona de confort, que no nos sintamos incómodos al estar ahí adelante. Tenemos que tratar de controlar el estrés. Esto se nota mucho en la respiración. Cuando nosotros respiramos en forma agitada, retroalimentamos nuestro estrés y nos vamos poniendo cada vez más nerviosos. Así que tenemos que, antes de subir al púlpito o cuando estamos ahí, respirar con normalidad. Un consejo muy importante, un truquito. Llevemos en nuestra mano una virome, una lapicera, un lápiz, lo que sea, y ahí vamos a descargar los nervios. Tocándolo, cambiándolo de mano, vamos a descargar nuestros nervios. Si ustedes lo ven en los presentadores de televisión o algunos otros que están en los medios públicos, tratan de llevar justamente algo en la mano para descargar los nervios en eso. Así que si ustedes pueden, lleven ahí una virome y van a ver que van a descargar un poquito el estrés. Una cosa importante, hablemos cuando estemos en el púlpito pensando que es una charla ampliada. Es como cuando hablamos con nuestro amigo, pero esta vez nuestro amigo está lejos y hay otro público escuchando. Vamos a tratar de, cuando estamos ahí arriba, hacer contacto visual justamente con amigos,
o personas que nosotros veamos que nos están prestando atención, que nos miran, que sonríen, que hacen gestos afirmativos, bueno, vamos a tratar de hablarle a esas personas. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de gente de la iglesia, así que ninguno de los que están ahí quieren que nos vaya mal. Todos quieren que demos un buen mensaje. No están esperando que nos equivoquemos, al contrario, están con una actitud de alentarnos a que nosotros podamos desarrollar nuestro tema. Recordemos, el público es nuestro amigo, son hermanos de la iglesia. Fíjense en esta hermanita, ¿cómo la ven? Tiene una postura relajada, una mirada franca, se nota que está realmente en control de la situación, en control de sí misma y en control de la audiencia. Entonces nosotros también tenemos que imitar esto, tenemos que tener una postura relajada, relajar nuestros hombros, nuestro cuerpo. Antes de subir podemos hacer movimientos justamente para descontracturar los músculos del cuerpo, de nuestro cuello y también de nuestra mandíbula. A veces cuando estamos con nervios apretamos la mandíbula y esto no nos deja abrir la boca correctamente para emitir los sonidos. Sabemos que en nuestro idioma tenemos vocales abiertas, entonces tenemos que abrir la boca para que los sonidos salgan naturalmente, que se nos entienda lo que decimos. Y también es importante tener un tono de voz cambiante, adecuado, pero cambiante. Evitar un tono monocorde. Por ejemplo, si yo digo, la iglesia a mí me hace muy feliz, no estoy transmitiendo ni con mi cara, ni con mi voz la supuesta felicidad que yo digo. Yo tendría que decir, a mí la iglesia me hace muy feliz. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, comunicar emociones cuando decimos una frase adecuada. Durante el desarrollo del discurso, no tengamos miedo a las pausas. No pasa nada. Si en algún momento nos hemos perdido, no sabemos cómo sigue nuestro discurso, no nos pongamos nerviosos. Tampoco se lo comuniquemos a las personas y, ay, estoy muy nervioso, me perdí, no sé cómo sigue mi discurso. Nada, hacemos una pequeña pausa. Y después vamos a ver más adelante esto que digo, que si nosotros nos perdemos, tenemos que ver un apunte que vamos a llevar o llamado también un hilo conductor. Son pequeñas frases que vamos a ir apuntando. Otra cosa que tenemos que hacer mientras damos el discurso es ver el reloj, casi siempre hay un reloj en el salón donde estamos dando, para poder manejar adecuadamente los tiempos. Es de muy mal gusto pasarse del horario. Entonces siempre miremos el reloj. No le tengamos miedo a las pausas, no nos pongamos nerviosos por eso. Un tema a tener en cuenta es el de las escrituras. Hoy en día, aparte de los libros canónicos de toda la vida, también tenemos las escrituras en forma virtual, en nuestros teléfonos, en las aplicaciones. Seguramente vamos a utilizar alguna escritura en nuestro discurso, así que las tenemos que preparar. Vuelvo a repetir, podemos usar las escrituras físicas, que son los libros canónicos de toda la vida, o los virtuales, pero de cualquier manera tenemos que saber exactamente cuál es la escritura que vamos a leer y dónde se encuentra esa escritura, porque a veces las cosas pueden fallar. Si yo tengo marcado en un libro, puede ser que se me sale la marca y si no me acuerdo dónde estaba la escritura, después llegó un momento de estar ahí adelante, no sé dónde estaba, no la encuentro, me pongo nervioso. Entonces, marcar bien las escrituras, ya sea impresas o ya sea virtuales. Y ojo que virtuales también nos puede llegar a pasar que sin querer tocamos el teléfono, cambiamos la pantalla, se queda sin batería el teléfono, lo que sea. Así que el tema de las escrituras tenemos que saber muy bien dónde están para poder buscarlas en otro lado si tuvimos algún inconveniente. Y también es apropiado que le comuniquemos a las personas cuando vamos a leer que estamos leyendo una escritura. Y decir, bueno, lo que voy a compartir se encuentra en Tercer Nefi 24:5, para que la audiencia sepa de dónde estamos leyendo. Si hemos decidido usar libro físico, marcarlas y señalarlas adecuadamente. Una cosa importante es saber cómo sigue nuestro discurso después
de que leemos una escritura, porque generalmente cuando uno lee una escritura, después medio que se pierde un poquito y no sabe cómo sigue. Así que tenemos que tener bien en cuenta qué es lo que viene después de que uno lea una escritura. Ahora vamos a la parte de preparación, la preparación espiritual. Esto es fundamental. La preparación espiritual tiene que ver con meditar, orar, pedir inspiración y ayuda. Es muy importante la preparación espiritual. La revelación viene cuando estoy preparando de forma correcta mi discurso, no cuando me paro frente a la congregación. Hay hermanos que malinterpretan esto de que uno puede recibir revelación y se paran en el púlpito sin haberse preparado. No puede salir agua de un pozo vacío. Entonces, para que yo pueda recibir revelación, primero me tengo que preparar. Ahí en el momento de la preparación, cuando yo estoy preparando mi discurso, ahí es cuando viene la revelación. Cuando a mí me dan el tema, entonces puedo pedir a mi Padre Celestial que me ayude a transformarme en su portavoz, comunicar lo que Él quiere para la congregación, pero nos tenemos que preparar adecuadamente. De eso se trata este curso. Ahora vamos a ver lo que se llama la anatomía de un discurso. Un discurso tiene tres partes fundamentales: la presentación, el desarrollo y la conclusión. Es muy importante que nosotros respetemos estas tres fases: presentación, desarrollo y conclusión. La presentación, vamos a tratar de llamar la atención de nuestra audiencia. Tenemos que pararnos y que la gente realmente tenga ganas de seguir escuchándonos. Lo que nosotros digamos al principio tiene que ser algo impactante, puede ser una historia interesante, un poema, una experiencia personal, una escritura, una fábula con moraleja, una pregunta, un planteamiento inconcluso, etcétera, etcétera. Pero es importantísimo captar la atención del público para que puedan seguir escuchándonos en ese momento. Entonces, es cuando los videos, hoy en día, ustedes fíjense cuando miran videos, si los primeros 20 segundos no son interesantes, ustedes lo desechan. Bueno, ustedes lo mismo, esos primeros segundos ahí adelante tienen que captar la atención de los hermanos, de la audiencia. Después viene el desarrollo. En el desarrollo es donde vamos a poner toda la información que hayamos recopilado en Internet, en los manuales de la iglesia, en los guías del estudio de las escrituras, partes de del mismo discurso que nos dieron o de otros discursos que tengan que ver con nuestro tema. Esto es muy importante, que no leamos todo el mensaje completo cuando estemos en el púlpito. Es realmente una mala costumbre que tienen a veces los hermanos. No debemos leer, se torna realmente muy aburrido. La gente ya después no te presta atención, por más que las palabras sean interesantes. Si vos lees todo, perdés el contacto visual con la gente, ya no te van a prestar atención. Así que no leamos todo, podemos leer la escritura, podemos leer una cita de un profeta, pero no leamos todo el discurso. Tenemos que ir, después yo les voy a explicar un poquito más de lo que es el hilo conductor y vamos viendo de ahí. No hace falta que escribamos todo el discurso, pero tener más o menos unas pautas de cómo se va a desarrollar nuestro discurso. Bueno, en el desarrollo entonces damos toda la información que tenemos. Y finalmente viene la conclusión. Debemos cerrar, es como un círculo que lo debemos cerrar, lo que hayamos hecho en la presentación. Por ejemplo, si hicimos una pregunta, acá la contestamos. Si podemos hacer también una referencia a la historia que contamos al principio, es decir, no tenemos que hacer como la tortuga del principio de la fábula, bla, 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 bla. Y también podemos volver a leer la escritura inicial que hicimos. Todo tiene que ver con cerrar el círculo. También es correcto hacer un breve resumen para refrescar los puntos fundamentales que desarrollamos. Nuestra conclusión final tiene que ser siempre en un tono positivo, no negativo. Se trata de levantar a la audiencia, no de tirarla para abajo. ¿Es adecuado declarar nuestro testimonio? Sí, es adecuado al final declarar nuestro testimonio, y especialmente sobre el tema que hemos desarrollado.
Bueno, ahora hay cosas que definitivamente no debemos hacer en un discurso. ¿Cuáles son? Nunca, nunca jamás debemos comenzar diciendo cuál es el tema de nuestro discurso, porque si lo hacemos, vamos a perder la atención de la audiencia. Es como si yo me paro y digo, bueno, voy a hablar sobre el bautismo. Seguramente habrán escuchado ya muchas veces este tema, entonces bajan la persiana mental, no nos prestan más atención, empiezan a buscar algo en el celular o se distraen. Nunca, jamás comencemos diciendo cuál es el tema de nuestro discurso. Eso ya después se tendrán que dar cuenta cuando lo vamos desarrollando. Con nuestra presentación, cuando iniciamos el discurso, queremos mantener la atención de las personas, de manera que tengan interés en seguir escuchando. Queremos tener en nuestras manos, ahí sí, en nosotros, el poder sobre la masa. Ahora somos nosotros el centro de interés, nos convertimos en ese sol que atraen a todos los planetas. Para ello debemos ser creativos. No, vuelvo a repetir, no decir el tema de nuestro discurso. Bien, seguimos con los no. No usar en enfoque negativo ni ser pesimista. Los discursos tienen que ser algo que dejen un buen mensaje, un buen espíritu. Si tiramos todas pálidas, ¿a quién le va a gustar el discurso? Así que olvidémonos de ser negativos. No usar palabras dichas por la autoridad como si fueran nuestras. Tenemos que citar la fuente, decir, bueno, el profeta Nelson dijo tal cosa, o el profeta Nefi dijo tal cosa. No usar las palabras de ellos como si fueran algo nuestro. Importantísimo, no pasarse del tiempo asignado nunca, jamás, por ningún motivo, porque la gente cuando nos estiramos demasiado se empiezan a fastidiar, se empiezan a aburrir y aparte es una falta de respeto para la persona que viene detrás nuestro y también tiene su tiempo para discursar, o si la reunión está por terminar y todos se quieren ir a la casa y nosotros seguimos alargándonos. No pasarnos el tiempo, para eso vayamos mirando siempre entonces el reloj que está en la pared o llevemos nuestro reloj o el teléfono, vayamos consultarnos. No pasarnos el tiempo. Otra cosa de mal gusto es quejarse cuando nos dan un discurso y tenemos poco tiempo. Por ejemplo, si antes de empezar la reunión sacramental el obispo o el presidente de Rama nos pide un discurso y nosotros decimos que sí, listo, hemos aceptado una responsabilidad. Las demás personas no tienen por qué enterarse de los detalles, ¿eh? No quejarse en público de tener que dar un discurso y haber tenido poco tiempo para prepararlo. Si lo hemos aceptado, las personas no deben enterarse de los detalles. Y otra cosa importantísima, no deberíamos rechazar jamás la asignación de un discurso, es una oportunidad de desarrollo. Y no solamente un discurso, de una oración, de dar una clase, aprovechemos todas las oportunidades que tengamos de pararnos delante de los hermanos. Recuerden esta frase, el hábito hace al maestro. Cuanto más nosotros lo podamos hacer, el tema de pararnos y hablar frente a las personas, mejor nos va a salir, vamos a ir perdiéndole el miedo y nos vamos a poder transformar o vamos a encontrar dentro nuestro tal vez que seamos buenos oradores. Esto realmente es una cosa muy importante, no solo en la iglesia, sino que les va a servir para el mundo laboral, el mundo estudiantil y demás. Bien, seguimos con los no. No debemos leer en nuestro discurso, ya dijimos, porque si no es aburrido. No se deben mostrar lámina o audio o lo que sea en la reunión sacramental. No es una clase, es un discurso. No se diga, a ver que se paren los de 15 años, esto. Eso lo pueden hacer las autoridades, pero nosotros que estamos discursando, no. Hay una cosa que se llama muletillas. Muletillas no nos damos cuenta, pero nosotros las usamos al hablar. O sea, ¿están de acuerdo? Sí, no. Bueno, esos son muletillas y eso nosotros no nos damos cuenta, pero cuando las repetimos mucho, pierde fluidez nuestro discurso. Otra cosa que no debemos hacer es comenzar con el testimonio. Eso va al final del discurso, no al principio. Y importantísimo, no llenar el discurso con opiniones personales porque no corresponde, y menos que menos usar nuestro púlpito ahí como si fuera una terapia contando nuestros problemas y sin sabores de la vida. Eso tampoco no corresponde. Así que esos son los no de un discurso. Ahora vamos al tema principal de cómo se prepara un discurso. Bueno, esto no es una guía definitiva, pero puede dar algunas ideas.
En la actualidad se ha hecho por costumbre que cuando nos asignan un discurso, por lo general es de algún discurso de la última conferencia general, entonces ya tenemos algo estructurado, tenemos una base de la cual podemos sacar historias, relatos, cosas que nos llamen la atención. Así que eso ya es una base. De todas maneras, nosotros tenemos el sitio web de la iglesia, Biblioteca Sud, y ahí vamos a encontrar un montón de material. Está la famosa guía para el estudio de las escrituras, que tiene los temas ordenados alfabéticamente. También podemos buscar ahí mismo en Biblioteca Sud otros discursos que hablen sobre el tema nuestro. Podemos llegar a sacar algunas cosas interesantes. Y por supuesto, como ustedes son chicos tecnológicos, en YouTube está el canal central de las escrituras, donde hay miles de videos donde encontramos mensajes que nos pueden servir de guía o historias que hablen sobre nuestro tema. De ahí también nosotros podemos sacar material. Obvio que cuando que nosotros queremos empezar a armar un discurso, seguramente tendremos en nuestra cabeza lo que llama una tormenta de ideas, ¿no? Es un revuelo, el galpón de la idea está todo desordenado. Pero eso no es malo, esa tormenta de ideas es un proceso creativo de nuestra mente. Lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar correctamente esas ideas que tenemos. Una técnica es escribir en pequeños papeles las ideas que vamos teniendo y después ir intercambiándolos, y es como ir armando un rompecabezas hasta que nosotros encontremos que lo que sería el discurso lleva una secuencia lógica, ¿no? Tanto armar los papelitos nos vamos a dar cuenta que estamos armando un discurso. Así que esta es una muy buena técnica. Es importante que cuando nosotros estemos armando el discurso recordemos la anatomía del discurso. Recuerden la presentación, el desarrollo y la conclusión. De manera que nuestras palabras, las escrituras, las citas y los relatos lleven un hilo conductor y podamos comunicar claramente y en su debido orden el concepto o el tema principal que nos han asignado. Y hablando sobre este hilo conductor, esto sería más o menos lo que nosotros podríamos escribir en un papel. Podríamos poner historia, escritura, parte del mensaje de la conferencia asignado, desarrollo o descripción sobre este tema, escritura, comienzo, ahí anotamos comenzar una frase de lo que vamos a decir, porque todo esto nos va a ayudar a retomar el tema si nos vamos perdiendo, para no irnos por las ramas, porque ya les digo, muchas veces pasa que uno se distrae, le queda la mente en blanco y ahí es donde empezamos o escuchamos a veces gente que empieza a divagar, empiezan hablando del discurso y terminan hablando del ayuno, porque en algún momento se perdieron, no supieron cómo seguir y desarrollan otro tema. Si nosotros tenemos un hilo conductor, aunque nos perdamos, lo que les dije al principio, uno mira y dice, ah, no, ahora después de esto sigue esto. Después tenemos la conclusión, el testimonio y habremos finalizado. Así que esto es más o menos un ejemplo de lo que es un hilo conductor de un discurso. Es buenísimo si nosotros nos ejercitamos antes de pasar, antes de tener ese primer contacto con el público. ¿Qué podemos hacer? Podemos grabarnos discursando. Hoy en día todos tenemos en nuestros teléfonos camaritas, nos podemos grabar. Si no tenemos esa posibilidad, podemos decirle a alguien de nuestra familia, a un amigo, que nos escuche y le damos el discurso en forma de práctica. Si no tenemos a nadie a mano, bueno, podemos usar un espejo y nos vamos mirando. Es muy válido también discursar frente a un espejo y de paso también controlamos el tiempo del discurso. ¿Qué logramos con todo esto? Logramos más confianza, corregimos errores de postura o de dicción, escuchando nuestra grabación o diciéndolo en voz alta. Vemos si llevamos el hilo conductor o si en algún momento nos perdimos, el discurso perdió lógica. Controlamos ahí el tiempo de duración para ver si le tenemos que agregar algo o cortar algo. Y vemos si algo está de más o muy repetido en el discurso. Vemos si hemos llevado el hilo conductor. Así que ejercitarse con cualquiera de estos métodos es buenísimo, nos puede ayudar un montón.
acá tenemos un nuevo factor, algo nuevo, por lo menos para los de mi generación, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedárselo. Podemos tener nuestro teléfono, computadora, está a mano de todos. Seguramente ustedes que están estudiando en el colegio ya lo conocen. Puede ser una buena herramienta, sí señor, puede ser una buena herramienta, sobre todo a veces para iniciar un discurso. No sabemos qué, eh, una fábula, un cuentito, no sabemos cómo iniciarlo. Bueno, la inteligencia artificial puede ser buena para ayudarnos a comenzar nuestro discurso, pero recordemos que somos nosotros mismos quienes debemos armar, mezclar, corregir y ordenar nuestro discurso, darle un toque personal. Nosotros somos únicos e irrepetibles, tenemos que darle ese toque personal que la inteligencia artificial no lo puede lograr. Ahí más o menos es una captura de pantalla de lo que sería, por ejemplo, el chat GPT. Uno no hace falta tener una sesión, uno puede, donde dice mantener la sesión cerrada, clicamos ahí y, por ejemplo, nosotros le ponemos, quiero una frase linda sobre la fe. El chat nos puede decir, bueno, ahí está. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Está linda la frase, pero es una frase muy general, una frase del mundo, digamos. Ahí tenemos que refinar un poco nuestra búsqueda y le decimos, no, bueno, quiero una frase del profeta Nelson sobre la fe. Entonces ahí nos da una cosa más parecida a lo que nosotros queremos comunicar en la iglesia. Ahí ya estamos refinando nuestra búsqueda. Pero atención, si nosotros dejamos que la inteligencia artificial sea la que nos haga todo el discurso, puede sonar extraño cuando lo empezamos a decir. Van a ser cosas ajeno a nuestra forma de hablar, palabras que nosotros no utilizamos y las personas nos van a decir, ¿de qué estás hablando? Se van a dar cuenta que no es algo nuestro, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado, esto ya se lo digo para el futuro, no solamente para el discurso. La iglesia ha hablado, varios apóstoles han hablado sobre el tema de la inteligencia artificial. En este momento voy a compartir con ustedes algunas palabras de Edgar Gong que dijo sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede reemplazar la revelación ni generar la verdad de Dios. Atención, ¿eh? Tenemos la responsabilidad de garantizar que el Espíritu Santo pueda dar testimonio de la veracidad y autenticidad de lo que decimos y compartimos, tanto en la forma como en el contenido. El Gong también señaló, relacionado con la inteligencia artificial, no eludir el trabajo que conduce al crecimiento espiritual. Cuando nosotros buscamos cosas para armar nuestro discurso, sí, es un poco más trabajoso, pero eso hace del crecimiento espiritual nuestro. Y una cosa muy importante, una reflexión. La inteligencia artificial no es Dios ni puede ser Dios. Ojo en el futuro con las verdades, entre comillas, que nos pueda llegar a manifestar la inteligencia artificial. No es Dios ni puede ser Dios. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la capacidad de visualizar las cosas, de buscar las cosas. ¿Es cierto que la inteligencia artificial nos puede ayudar? Sí, pero la inteligencia artificial puede ser una herramienta válida para mejorar nuestros propios esfuerzos, pero no para reemplazarlos. Aprendamos a usarla con sabiduría y como una herramienta más, que tampoco es la única. Como consideraciones finales, les tengo para decir que para lograr el cometido de ser instrumento en la mano del Señor, la técnica en la preparación de nuestro mensaje, como yo les he mencionado anteriormente, y la utilización de las palabras adecuadas deben ir acompañadas de un buen espíritu. Para que nuestro discurso llegue al corazón de los hermanos es fundamental tener una buena preparación espiritual. Debemos orar mucho pidiendo inspiración al Señor. Si nosotros ponemos en práctica todas estas herramientas que les he compartido, todas estas consideraciones que hemos tratado, no vamos a estar solos en el púlpito. En el púlpito vamos a subir y vamos a estar acompañados por nuestro Señor Jesucristo. Espero de corazón que estas palabras, estos pequeños consejitos que les he dado, puedan servirles de utilidad.
consulten con sus maestros, presidentes de clase, consulten con su líder de la iglesia sobre los particulares. Ojalá que el Señor los bendiga para que puedan tener una linda experiencia en Junín y en cualquier otro momento en que tengan que desarrollar la oratoria. Dejo esta presentación con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.